Muy buenos días a todos y todas. Me da muchísimo gusto estar presentando a nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México el coloquio Paleografía y Diplomática con documentos del siglo XVI, que es organizado por la maestra Elena Ansúrez. En colaboración con el grupo de sexto semestre de la licenciatura en Historia y Arte del Instituto Cultural Helénico. Yo quiero hacer énfasis en que la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, gracias a la maestra Elena Ansúrez, se ha convertido cada vez más en un espacio de referencia, no solamente para investigadores y profesores, sino también para estudiantes de diferentes disciplinas de humanidades de todo nuestro país. A nombre del doctor Rodrigo Vega y Ortega, presidente de nuestra asociación, quiero agradecer particularmente a la maestra Elena Ansúrez todo su esfuerzo por vincular nuestra asociación con otras instituciones educativas de alto prestigio y también por toda la labor que ha realizado para llevar a cabo la enseñanza de la paleografía y la diplomática. Muchos de nosotros hemos sido sus estudiantes, hemos aprendido de ella, la hemos visto realizar toda una serie de proezas hermenéuticas con los documentos que son patrimonio de nuestro país, pero también patrimonio del mundo hispanoamericano. Y en este caso nos encontramos en una jornada que tiene que ver con documentos del siglo XVI. Como ustedes saben, el siglo XVI es el encuentro, ¿verdad? Menos o más, digamos, cuestionado entre dos grandes culturas, ¿no? La cultura del México antiguo y del mundo americano antiguo y el mundo hispánico. Y rápidamente este encuentro va a ser documentado, rápidamente este encuentro va a quedar registrado y se va a construir una memoria a partir de estos documentos a los que tendríamos nosotros que poder acceder. Quisiera antes de hacer la inauguración ya definitiva y oficial darle la palabra a la maestra Elena Ansúrez para que nos cuente un poco más de qué va a tratar este encuentro, y también quiero aprovechar antes para darle la bienvenida al doctor Joaquín Santana del Instituto Cultural Helénico y quien va a fungir como comentador de los trabajos que en unos minutos más vamos a conocer. Maestra Elena, bienvenida y lo que nos quiera usted comentar sobre este coloquio. Bueno, pues en primer lugar agradezco sus palabras de introducción y bienvenida, maestro Rogelio Laguna. Agradezco a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, que nos permite una vez más contar con sus espacios académicos para compartir las experiencias del trabajo escolar con los estudiantes del instituto. Agradezco sinceramente la participación del doctor Joaquín Santana Vela, quien será debidamente presentado en cuanto él tenga la oportunidad de compartir sus aportaciones, y lo mismo la maestra Claudia Altaira Pérez Toledo, quien como parte también de nuestra asociación interdisciplinaria, nos honra con su presencia y como comentarista. Bueno, pues voy a hacer una breve presentación de este coloquio. Y bueno, una de las principales misiones que describen la labor de quien estudia la carrera de Historia y Arte consiste en aprender a localizar, seleccionar y trabajar con los testimonios escritos del pasado de forma exitosa. Para cumplir con este cometido resulta necesario construir un sólido arsenal metodológico. Por ello, el apropiarse de la metodología apropiada que hace posible la identificación de los diversos tipos de fuentes históricas que apuntalan el estudio del pasado, resulta una de las primeras tareas a las que el futuro historiador deberá enfrentarse. Acto seguido, sus esfuerzos se orientarán a la reflexión sobre la naturaleza de la información que cada tipo de fuente primaria está en posibilidad de proporcionar y en el modo en cómo afronta los retos que por sus características espaciotemporales presenta. A partir de lo anterior es posible introducirse en la investigación documental manuscrita
de las épocas antigua, medieval y moderna. Pero ¿cómo realizar esta indagación de manera certera? La respuesta ciertamente va más allá de dotarse de conocimientos específicos del periodo en cuestión, pues implica principalmente formarse en la paleografía y la diplomática, pues sin estas disciplinas historiográficas no podemos entender en su totalidad la complejidad de la cultura escrita. Contar con la aventura de formarse en estos saberes y poder desafiar las labores de lectura, transcripción y análisis de la información contenida en los documentos o testimonios escritos, principalmente de aquellos que fueron producidos durante los siglos XVI, XVII y XVIII y que constituye en muchos de nuestros acervos el repositorio, digamos, más exquisito, pues constituye una oportunidad y al mismo tiempo una fortaleza metodológica. El presente coloquio se ha planeado como un espacio para compartir una pequeña muestra de los procesos de enseñanza-aprendizaje que el grupo de sexto semestre de la licenciatura en Historia y Arte del Instituto Cultural Helénico ha construido en las asignaturas de paleografía a mi cargo. Como producto de la reflexión sobre nuestro quehacer como comunidad de aprendizaje y nuestro sincero interés por demostrar el papel relevante que dichas asignaturas tienen en su formación académica, se ha organizado este evento. Su punto de partida se ancla en el estudio de las fuentes primarias escritas, a través de los métodos que la paleografía y la diplomática ofrecen entre sí. Sin duda, este coloquio será un buen medio para ahondar en la reflexión sobre la necesidad de reevaluar el rol de estas disciplinas, pues su aprendizaje, como lo apunta Armando Petrucci, y cito a nuestro autor, dice, corresponde al paleógrafo como estudioso de producciones escritas y a todo historiador. En fin de su cita. Es convicción de quien les habla que para poder ahondar y seguir interpelando la propia labor docente y el trabajo del estudiantado en el aula, reflexionar sobre las principales lecciones teórico-prácticas que hemos desarrollado a lo largo del curso y que nos han permitido desarrollar diferentes aprendizajes. Algunos de estos aprendizajes son los siguientes. Lectura y transcripción paleográfica de diversos documentos del siglo XVI al XVIII, análisis diplomáticos de diversas tipologías documentales, fomento a la investigación como un medio para consolidar aprendizajes de las distintas formas de trabajo que el oficio de historiar demanda. Para lograr dichos aprendizajes se dispuso la realización de un trabajo final de investigación, el cual se fue desarrollando a lo largo del semestre. En este proceso, cada participante puso en operación y ejercitación elementos conceptuales de la mano de actividades prácticas, el empleo crítico de métodos por medio de las tecnologías de la comunicación y la información, y la integración y construcción de aprendizajes en distintos formatos, tanto en las sesiones presenciales como en su formato en línea. A lo anterior, ahora se sumará la presentación pública de sus resultados en un formato de diálogo o intercambio colaborativo, como lo es este coloquio en línea. En este presentarán sus ponencias, apoyándose de algunos recursos audiovisuales con programas como el PowerPoint, por ejemplo. ¿Qué tipo de documentos trabajaron nuestros estudiantes? Los lineamientos generales son documentos que han procedido del portal PARES, que es el portal de archivos españoles. La ubicación temporal es entre 1550 a 1600. La extensión mínima de la pieza seleccionada era de 5 folios, es decir, un total de 10 páginas, incluyendo frentes y vueltos. La temática versa sobre algún punto o aspecto del contenido o los saberes no hispanos y que emanaran de autoridades civiles o religiosas y hubieran sido o quedado por escritos por la mano, la pluma y el papel de escribanos y notarios. El propósito que nos alentó y condujo como lectores del pasado fue lograr transcribir literal e íntegramente el documento y la posterior contextualización del mismo. En ambos casos, caminamos de la mano de los métodos y reglas precisos de la historia, la paleografía y la diplomática. La mirada amplia, flexible e instruida que cada uno de los folios manuscritos nos demandaba pudo ser realizada
gracias a esta parte metodológica. La documentación seleccionada se volvió el objeto de estudio, que debía revelar su contenido. El texto como materialidad y su contenido como interioridad dieron pie a una investigación de corte histórico, la cual todavía pues está, digamos, está abierta a seguir incrementándose o viendo otras realidades, otras lecturas, otras bibliografías, etc. Si bien este trabajo se orientó por lo que el hombre ha dejado por escrito, sabemos que compete al historiador también hacerse de otro tipo de fuentes. Gracias a los vínculos que ambas disciplinas comparten, se pudo generar una mejor comprensión de la pieza documental, pues el tipo de documento, el tipo de conocimiento que brindan constituye el medio para localizar, recopilar, ordenar y valorar las fuentes escritas y su posterior análisis, sistematización, crítica e interpretación, y ahora su difusión. La evidencia de estas habilidades consolidadas durante el proceso de enseñanza-aprendizaje es parte de lo que ahora será presentado ante ustedes. Estoy segura que las experiencias plasmadas en estos trabajos pueden detonar nuevos temas y delimitar distintas preguntas y rutas de investigación. Concluyo agradeciendo su presencia y participación y espero que nuestro coloquio Paleografía y Diplomática con documentos del siglo XVI resulte de su agrado. Muchas gracias. Muchas gracias, maestra Elena Ansúrez, por esta presentación de este coloquio, que como usted dice, se trata por un lado de un ejercicio formativo, de un ejercicio de consolidar conocimientos necesarios para el ámbito profesional, pero también es un ejercicio de preservación de la memoria y que no puede pasarse por alto de ninguna manera. Pues siendo las 11 de la mañana con 22 minutos, a nombre de la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México, damos por inaugurada esta jornada de coloquio Paleografía y Diplomática con documentos del siglo XVI, organizado por la maestra Elena Ansúrez y el grupo de Paleografía 2 del sexto semestre de la licenciatura en Historia y Arte del Instituto Cultural Helénico. Le damos la bienvenida a todos los participantes, a los comentadores, entre ellos la maestra Claudia Altaira, que olvidé mencionar, pero que por supuesto que es parte indispensable de este coloquio, y les deseamos toda la suerte y todo el éxito en esta jornada. Pues muchas gracias y adelante, maestra, con las actividades del día de hoy. Pues muchísimas gracias, maestro Rogelio Laguna. Voy a permitirme leer una breve semblanza curricular de nuestro amable y gentil maestro Rogelio, quien como secretario de nuestra asociación nos ha dado esta tan cálida bienvenida. El maestro Rogelio Laguna García es maestro y candidato a doctor en filosofía por la Universidad Nacional Autónoma de México, casa de estudios donde es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras y en la Facultad de Derecho. Ha realizado estancias de formación e investigación en la Universidad de Borgoña, la Universidad de Barcelona, la Universidad de Salamanca, la Universidad de Córdoba, Argentina, y la Universidad del Valle en Colombia. Ha coordinado con Mónica Gómez los libros Sofística y Pragmatismo en 2020, Perspectivas éticas para un mundo diverso en 2015, Desafíos éticos de la diversidad cultural para una ciudadanía de calidad en 2015, además de ser autor de Habitaciones del Pensamiento, La ciudad en la filosofía de María Zambrano de 2015, y es un miembro muy activo y muy generoso con su tiempo y su sapiencia con quienes estamos a su lado. Maestro, muchas gracias. Acto seguido, procederemos entonces a iniciar pues ya nuestra jornada de actividades. Les recordamos que tenemos pues la presencia del maestro, de la maestra Pérez Toledo y del doctor Santana Vela, a quien en su oportunidad presentaremos debidamente, pero agradecemos su participación. A los estudiantes del grupo de sexto semestre que hoy nos van a compartir sus trabajos, les recordamos que cuentan con 20 minutos para llevar a cabo la presentación de sus ponencias. Si llegado este tiempo no han finalizado, se les pedirá que concluyan a la brevedad. Como primer trabajo y como primer participantes tenemos al equipo formado por los estudiantes
Juan Ricardo Cuellar Montero y Mauricio Ramírez Leiva. Ellos nos presentarán la ponencia titulada De Corsarios y Piratas, las tribulaciones de la nao Santana en el Océano Pacífico en el siglo XVI. Juan Ricardo y Mauricio, bienvenidos, tienen la palabra. Muy buenos días. Un momento, voy a compartir la pantalla. Muy buenos días. Mi nombre es Mauricio Ramírez y junto con mi compañero Juan Ricardo Cuellar Montero vamos a exponer el siguiente tema: de corsarios y piratas, las tribulaciones de la nao Santana en el Océano Pacífico en el siglo XVI. Asimismo, damos gracias a la maestra Elena Ansúrez Medina y a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por darnos oportunidad de ser partícipes en este coloquio titulado Paleografía Diplomática con documentos del siglo XVI. Se agradece también a los profesores que nos acompañan el día de hoy. Como primer punto, cabe mencionar que el trabajo se inserta en la conclusión del curso de Paleografía y Diplomática del sexto semestre de la licenciatura en Historia y Arte del Instituto Cultural Helénico, impartido por la maestra Elena Ansúrez. De esta manera es necesario mencionar que la investigación nos llevó a adentrarnos con mayor profundidad en uno de los protagonistas de nuestro documento. Se trata del pirata inglés Thomas Cavendish. De la misma forma, esta actividad nos llevó a trabajar el documento analizado, así como también estudiamos y revisamos algunos mapas en donde se hace una mención especial de la presencia del pirata inglés. De esta manera doy inicio a esta ponencia. Como primer punto a analizar es la paleografía. Según Armando Petrucci, y cito, la paleografía es la disciplina que estudia la historia de la escritura, en particular de la escritura a mano, en sus diferentes fases, las técnicas empleadas para escribir en las diversas épocas, el proceso de producción de los testimonios escritos y, en fin, los productos mismos de tal proceso. Particularmente en su aspecto gráfico, ya se trate de libros, inscripciones, documentos o escritos de naturaleza individual y privada. Mientras tanto, la diplomática, en palabras de Lope Pascual, examina todos los elementos del documento, entendido como un testimonio histórico. Y aunque el primer programa para utilizar un documento como testimonio histórico sea el de su autenticidad, el estudio se puede realizar sobre documentos auténticos y copias. La diplomática lo considerará en un sentido muy particular en relación con su contenido histórico y su aspecto jurídico. El paleógrafo diplomatista, por su parte, estudia la morfología física y textual para establecer un criterio de autenticidad. En esa diapositiva podemos observar la ficha cartográfica de nuestro documento que dice lo siguiente. Cuenta realizada por Audiencia de Guadalajara sobre la toma y el robo de los corsarios ingleses comandados por Thomas K. de Settembre, hicieron de la nao Santana en el Cabo San Lucas, en la actual Baja California, cuando venía de la China. Contiene la confesión realizada por Tomás de Alzola, maestre de la dicha nao. Cabo San Lucas, 8 de enero de 1588. Se encuentra en el Archivo General de Indias, en la sección de Patronato. Cabe destacar que las fichas cartográficas son instrumentos de descripción archivística que están destinados a resolver la búsqueda y localización por parte del usuario o del archivero, de los recursos de su interés para poder acceder después a ellos. En cuanto a las características del fondo documental, en primera instancia, el documento presente se encuentra digitalizado por el repositorio Pares, es decir, el portal de archivos españoles, el cual es considerado como la principal plataforma de difusión del patrimonio histórico documental español, creada y gestionada por la Subdirección General de los Archivos Estatales, del Ministerio de Cultura y Deporte. Por otra parte, cito, los antecedentes del portal Pares se remontan a la informatización del Archivo General de Indias en el año de 1986, cuando los tres promotores, la Fundación Ramón Areces, IBM España y el propio Ministerio de Cultura, firmaron un convenio. Cierro la cita. El documento revisado se encuentra bajo el resguardo del Archivo General de Indias, que custodia los fondos producidos por las instituciones creadas por la Administración Española para el gobierno y administración de los territorios ultramarinos españoles. El archivo tiene su origen en 1785, cuando por orden del rey Carlos III
con el objeto de reunir en un solo lugar los documentos referentes a las Indias, hasta entonces dispersos en Simancas, Cádiz y Sevilla. Además, el impulsor del proyecto fue don José de Gálvez, secretario de Indias, y el ejecutor del mismo fue el académico e historiador don Juan Bautista Muñoz, cosmógrafo mayor de Indias. El espléndido edificio de la Casa Lonja de Sevilla, que se construyó en época de Felipe II, sirve hasta hoy como sede del archivo. Por su parte, las instituciones que abarca dicho archivo son Consejo de Indias y Secretarías de Despacho, Casa de la Contratación y Consulados de Sevilla y Cádiz. Asimismo, se conservan otros fondos e instituciones de menor entidad e incluso de particulares relacionados con las colonias españolas en América y Asia. En cuanto a la finalidad de este archivo, se tiene, cito, la conservación de estos fondos y mediante su organización y descripción busca favorecer su difusión para todo el interesado en estos temas. Cierro la cita. En la actualidad conserva más de 43,000 legajos instalados en 8 kilómetros lineales de estanterías, con unos 80 millones de páginas de documentos originales que permiten a diario profundizar en más de 3 siglos de historia de todo un continente, desde Tierra de Fuego hasta el sur de Estados Unidos, además del extremo oriente español, las Filipinas. La historia política y la historia social, la historia económica y la de las mentalidades, la historia de la iglesia y la historia del arte. Desde otro ángulo, nuestro documento se encuentra dentro del Fondo Documental del Patronato Real, cito, cuya sección es facticia, es decir, su estructura no refleja la actividad del organismo productor, el Consejo de Indias, sino que es fruto de la selección de documentos de diversas procedencias realizada por archiveros con criterios objetivos, y en este caso, con técnicas que hoy se podrán considerar inapropiadas. Cierro la cita. El núcleo originario de la sección del patronato hay que buscarlo en el archivo de Simancas, cuya finalidad era reunir documentos que fundamentasen la defensa de los intereses y derechos de la corona en materia eclesiástica, el Real Patronato Regio. Dentro de esta sección simanquina existía ya una serie de patronato de Indias, citada en el inventario redactado en 1630 por Antonio de Hoyos y Diego de Cepeda. Posteriormente, esta documentación salió de Simancas en dirección a Sevilla, en 1785, con el resto de la documentación relativa a América, aludidas en las ordenanzas del archivo de 1790. Por su parte, en los capítulos 10, 15 y 48, se establece la agregación de los 9 legajos de patronato de los antiguos papeles de gobierno de Simancas, todos ellos muy desorganizados, y se ordena su reducción a inventario. También se establece la realización de copias de todos los papeles antiguos de mayor importancia, especialmente los pertenecientes al Real Patronato y Patrimonio Real. Además, en el capítulo 18 se menciona la existencia de una serie de descripciones y poblaciones, aunque todavía no se la relaciona con la futura sección de patronato. Esta fue la base sobre la que Diego Juárez construyó la sección de patronato con la estructura que, salvo algunas adiciones, conserva en la actualidad. Hoy en día cuenta con 307 legajos. Por su parte, adentrándonos en las características técnicas de nuestro documento, el tipo de letra es procesal, producto de la deformación de la letra cortesana. Asimismo, fue utilizada en el siglo XVI y con mayor abundancia en el siglo XVII en España y sus colonias americanas. En sus características encontramos que es exageradamente cursiva, resultando en una lectura complicada. Además, la mayor parte de las veces la pluma no se despega del papel para redactar todo el texto y tienen una marcada continuidad. Asimismo, cuenta con un uso importante de ligaduras estilizadas. En cuanto a su uso, se empleaba en los procesos de la corte, de ahí su nombre procesal, así como en documentos judiciales y procesos públicos. Analizando la letra del documento, encontramos que sus tipos son variados e irregulares. Tiene letras compactas con caudas largas que en ciertos casos se enlazan entre sí. Existe una marcada orientación a la derecha y a la altura de las letras es casi idéntica, dificultando la distinción de minúsculas y mayúsculas. Además, encontramos algunas palabras que poseen la letra PH, TH y SS, como es el caso de Filipinas, católico y ocasión.
En el caso de las abreviaturas, no son tan frecuentes. Sin embargo, nos es posible encontrar algunas que se repiten constantemente como dicho y que. Asimismo, se emplean para abreviar lugares, como es el caso de Guadalajara, y cargos públicos, como es el caso de secretario. Además, cabe resaltar el grado de estilización que presentan las letras que las integran. Por último, en el caso de los nexos, su presencia es abundante y estilizada, empleando en diversos casos ligaduras. En el documento podemos apreciar algunos ejemplos como D más E o I, cedilla más vocal, eje más vocal, ST y vocal más S. Los ejemplos son ciudad, de, fue, esta e islas. La caja regrón está compuesta por 4 líneas imaginarias. Estas líneas nos permiten realizar un análisis de la morfología de la letra del documento. Como por ejemplo, encontramos el área de los trazos de alzada, astas o asties. Encontramos también la altura de las letras minúsculas, el área de los trazos caídos o caudas. Mientras de este lado encontramos el área de trazo del cuerpo, ojo o cabeza de la letra. Posteriormente podemos apreciar que las mayúsculas abarcan la mayor parte de la caja de regrón, mientras que las minúsculas abarcan 1/3 de la caja de regrón. Cabe mencionar que a cada letra le corresponde una grafía propia. Los nombres de las líneas que integran el análisis de la caja de regrón son las siguientes: línea de ascendentes, líneas minúsculas, línea de descendentes y línea de bases. También encontramos la base superior de la caja de regrón y la base inferior de la caja de regrón. Le cedo la palabra a mi compañero Juan Ricardo Collar Montero. Gracias, Mauricio. Muy buenos días a todos. Voy a continuar con esta ponencia. El documento estudiado, como lo refleja la ficha catalográfica, es una cuenta realizada por la audiencia de Guadalajara sobre la toma y el robo que los corsarios ingleses hicieron a la nao Santa Ana en el Cabo de San Lucas, cuando venía por la China. Aunada a esto, contiene la confesión realizada por Tomás de Alzola, maestre de la dicha nao. Resulta oportuno, por lo tanto, destacar a la figura de la nao de China, su ruta, así como sus orígenes y lo que implicó, tanto económica como políticamente, el establecer una ruta marítima que conectase Europa con América y el Extremo Oriente. Tras el descubrimiento de América, se prosiguió con el objetivo de encontrar una ruta marítima que enlazara al continente americano con Asia, en particular con China e India. Este objetivo fue parte importante de la política exterior de Fernando el Católico, ya como regente del Reino de Castilla. En 1513, la expedición terrestre guiada por Vasco Núñez de Balboa, con casi 1000 hombres, atravesó por primera vez el Istmo de Panamá. Sin embargo, fue hacia finales de septiembre cuando avistaron el Mar del Sur y tomaron posesión solemne de aquel mar en nombre del rey de España. Llegado al trono Carlos I en 1516, nieto de Isabel y Fernando, envió a Fernando de Magallanes en 1519 en una nueva expedición a la búsqueda de la ruta que le asegurara el suministro de especias. El empeño portugués partió de Sevilla y navegó por el Océano Atlántico hacia América. Costeando Brasil, alcanzó el extremo sur de este continente, el Estrecho de Magallanes, y desembocó en el tranquilo Mar del Sur, que desde entonces fue conocido como el Océano Pacífico. Posteriormente siguió su viaje hacia Oriente y descubrió las Islas Filipinas. Finalmente, Magallanes falleció tras enfrentamientos con los nativos y su oficial más experimentado, Juan Sebastián Elcano, se encargó de finalizar la misión. Después de una travesía agónica, en septiembre de 1522, desembarcaron en el puerto de Sanlúcar de Barrameda, en España, 18 de los 265 hombres que iniciaron la expedición. A esta experiencia se sucedieron las de García Jofré de Loaiza en 1525, Álvaro de Saavedra en 1542 y Miguel López de Legazpi, con su piloto y cosmógrafo Andrés de Urdaneta, cito, que habiendo sido marino experto, para esa fecha era monje agustino y se dio a encargarse del oficio por mandato expreso del rey. Cierro la cita en 1564. Cabe mencionar que en esta última expedición se descubrió el tornaviaje. En noviembre de ese año zarparon Legazpi y su tripulación del puerto de Navidad, en la Nueva España, arribando a Filipinas en febrero de 1565. Tiempo después, en junio de ese año, partió la nao San Pedro con Urdaneta al timón. Finalmente arrumbaron hacia el sur y anclaron el 1 de octubre de 1565 en el puerto de Acapulco. Con esto se estableció la ruta de la nao de China
que unió Asia, América y Europa a través de los puertos de Manila y de Acapulco, estando en servicio hasta el año de 1815. Finalmente, se consolidó la ruta más longeva que registra la historia de la navegación mundial, vigente durante 250 años, de 1565 a 1815. La historiadora Carmen Yuste, en su obra Nueva España, Puerta Americana al Pacífico Asiático, siglos XVI a XVIII, nos dice lo siguiente. Al mismo tiempo, el contacto continuo entre los habitantes de dos espacios distantes y diversos motivó el establecimiento de vínculos económicos, sociales, culturales y alimentarios, así como de tradiciones y costumbres en común. El tránsito de navíos y mercancías, y con ello el traslado de individuos en los dos sentidos de la travesía, propició además la aparición de un arraigado enjambre multiétnico que alteró los espacios novohispano y filipino, así como los distintos ámbitos asiáticos asociados a los giros del galeón transpacífico. Para complementar este apartado, nos parece oportuno incluir un mapa que resulta ilustrativo de la ruta que seguían las flotas de Indias en su trayecto de Sevilla a Manila y viceversa, siguiendo el tornaviaje que los antes mencionados, Legazpi y Urdaneta, descubrieron en el año de 1565. Cabe mencionar que debemos hacer hincapié en el Cabo San Lucas, donde el robo y ataque a la nao Santa Ana tomó lugar. Por su parte, los personajes mencionados en el documento no han sido biografiados aún, pero pudimos identificar algunos, como son los siguientes: el vizcaíno Tomás de Alzola, maestre de la nao Santa Ana, y el piloto del navío, el portugués algarabío Sebastián Rodríguez, quienes sufrieron el ataque y robo a su barco por parte del corsario inglés Don Thomas Cavendish, el cual aparece en el documento con dos variantes de su nombre. La primera, Tomás Landeres Tembreque, y la segunda, Tomás Canyons de Tembray, y su piloto español, Miguel Sánchez. Asimismo, los corsarios ingleses tomaron ciertos rehenes: el fraile Francisco Ramos y a don Juan Almendrales, ambos canónigos de Manila, Antonio de Sierra, natural de San Lucas de Barrameda, y don Juan Maldonado, natural de Sevilla. Además, dentro de la tripulación de la nao se encontraban Diego Meléndez Flores, Pedro Bravo de Paredes, Alonso de Valladolid y el portugués Nicolás Rodríguez, quienes junto al maestre de la nao Santa Ana, el ya mencionado Tomás de Alzola, y el resto de los hombres, cito, resistieron hasta verlos echar a la mar. Cierro la cita. Finalmente, aparece Joan Salado, el escribano mayor de la gobernación del nuevo reino de Galicia, quien da validez al documento. Conforme nos adentramos en el texto, resultó notable la presencia de algunas figuras, como son los piratas, corsarios y filibusteros, inscritos en los mares y océanos a lo largo del siglo XVI. Desde su primera aparición en el siglo mencionado, la figura de los piratas representó una amenaza constante para la Nueva España, cuyas flotas y puertos asaltaron y saquearon, y en cuyas costas lograron establecer dos guardias. Sus actividades eran parte o respondían a ciertos accidentes marginales que acontecieron durante las guerras de España con Francia, Inglaterra y los Países Bajos. Los piratas en su mayoría fueron de nacionalidad inglesa, como Sir Francis Drake y uno de los protagonistas del documento en cuestión, Thomas Cavendish. Cito, quienes se apoderaron en los litorales de California de sendos galeones. Cierro la cita, siendo uno de ellos la mencionada nao Santa Ana. De nueva forma, incluimos otro mapa que nos muestra la bahía de Manila en el año 1715 y sirve para darnos una visión de la metrópoli en la que, se nos dice, cito, salieron del puerto de Cavite, de la ciudad de Manila, como 100 personas españoles, hombres y mujeres, y otros 60 de moros y negros, naturales de aquella tierra, y que lo en ella han venido de la ciudad. Cierro la cita. Cuya nao Santa Ana estaba comandada por el maestre Tomás de Alzola y que tenía por piloto a Sebastián Rodríguez. El pirata inglés en cuestión, los Thomas Canyons de Tembray, como es identificado en el documento, es descrito como un mozo de poca edad, mejor conocido actualmente como Thomas Cavendish, quien fue un corsario que gozó de gran fama en su tierra natal. En cuanto a sus logros que realizó en vida, cabe destacar que fue el tercer circunnavegador del globo terrestre. El pirata inglés nació en 1560 cerca de Ipswich, condado de Suffolk, en Inglaterra. Posteriormente, a la edad de 15 años, asistió al Corpus Christi College en la Universidad de Cambridge durante 2 años, de 1575 a 1577, pero no obtuvo ningún título. A su vez, fue miembro del Parlamento por Shaftesbury, en Dorset, en 1584, y por Wilton, en 1586. Cabe mencionar que navegó con Sir Richard Grenville a Virginia en 1585, circunnavegando la Tierra entre los años de 1586 a 1588. Este viaje le llevó a recorrer las costas occidentales de México, en donde el 15 de noviembre de 1587 capturó la nao Santa Ana cerca del Cabo de San Lucas,
en el extremo sur de Baja California, con, cito, una destrucción e inhumanidad jamás vista como gente luterana infieles. Cierro la cita. Como se menciona en el documento, la dicha nao venía de Filipinas, precisamente del puerto de Cavite, ricamente cargada, llegando a robar los ingresos, cito, más de 700,000 pesos de oro. Cierro la cita. Tras el hurto, Cavendish se retiró a Puerto Seguro en California, donde repartió la presa, abandonando a los prisioneros. Después, se dirigió a las Islas de los Ladrones para visitar Filipinas, dio la vuelta a Europa y regresó a Plymouth el 9 de septiembre de 1588. Se dice que a su llegada, cito, sus marineros iban vestidos de seda, las velas de su barco eran de damasco y su palo mayor estaba recubierto con tela de oro. Cierro la cita. Tiempo después, se embarcó en un segundo viaje alrededor del mundo en 1591. Sin embargo, no tuvo suerte alguna y murió a los 32 años de edad por causas desconocidas en el Atlántico Sur en 1592. Finalmente, insertamos un último mapa en donde se muestra un croquis de un espacio geográfico de forma semicircular que representa la línea de costa del Océano Pacífico desde Guatemala al este hasta la punta de California al oeste. Podemos apreciar que en la costa se recortan 21 entradas de mar numeradas, todas iguales en tamaño y forma, mostrando los principales puertos o fondeaderos de dicha costa, abarcando de oriente a poniente, desde Guatemala hasta la punta de California, en donde se ubica el Cabo San Lucas. Por su parte, el interior continental muestra desde la costa, ubicada al sur, hasta el norte, presentando una orografía escalonada, desde Nuevo México al oeste a Guatemala al este. El mar se representa por medio de líneas onduladas y en primer plano figuran 4 embarcaciones y otra más pequeña al oriente. Se representan asimismo las principales poblaciones de la Nueva España de forma convencional como Ingresias, con tejado a 2 aguas y puerta al frente. Muchas de las notas inscritas en el mapa hacen relación posiblemente a la presencia de Thomas Cavendish en las costas de la Nueva España. Además, cabe destacar que es uno de los primeros mapas existentes sobre el Pacífico novohispano, en el cual figura por medio de una representación conceptual que no refleja la realidad geográfica del territorio. Por las notas presentes en el documento, puede deducirse que indica los puertos que visitó el dicho corsario inglés en 1587 en su viaje de circunnavegación de los años de 1586 a 1588. Por otro lado, se desconoce su procedencia y autoría. A manera de conclusión, cabe mencionar que Thomas Cavendish hace aparición en algunos otros documentos encontrados en el repositorio Paras, en donde se cuentan sus posteriores robos y ataques a navíos y puertos españoles. Ejemplo de esto es el documento titulado Carta de Manuel Lorenzo de Lemos sobre corsario inglés, en donde, cito, Manuel Lorenzo de Lemos, capitán de una embarcación del puerto de Cavite, da cuenta de que un corsario inglés, Thomas Cavendish, le atacó cuando sacaba del astillero la nao que en ese año debía ir a Nueva España. Por lo tanto, pide ser recompensado por la resistencia que le opuso y otros servicios. Cierro la cita. Las acciones de este corsario, como hemos expuesto a lo largo de esta ponencia, se inscriben en un momento donde la piratería inglesa estaba floreciendo, constituyendo un verdadero peligro para los españoles, sus colonias y puertos, y sobre todo para sus navíos. Muchas gracias por su atención y doy fin a esta ponencia. Gracias. Muchas gracias. Agradecemos a los estudiantes Juan Ricardo Cuellar Montero y a Mauricio Ramírez Leiva por haber presentado su ponencia. Vamos a dar inicio a la primera ronda de comentarios por parte de nuestros docentes invitados. El tiempo estimado para cada participación es de 15 minutos. Las preguntas o comentarios que se puedan vertir en el chat o en el Facebook se reservan para la parte final de nuestro encuentro. En primer lugar, tenemos la presencia del doctor Joaquín Santana Vela. Él es licenciado, maestro y doctor en Historia por la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad Nacional Autónoma de México. Ha sido ponente y organizador de coloquios, conferencias y presentaciones de libros sobre los derechos humanos, la religión y la opinión pública, la historia de la educación y la relación entre historia y literatura en la Universidad de Guanajuato, el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México, la Facultad de Filosofía y Letras, el Instituto de Investigaciones Bibliográficas, ambos institutos de la UNAM, y el Instituto Cultural Helénico, el Palacio Nacional y el Senado de la República.
Es autor de diversos capítulos en libros y ha coordinado varios libros, entre los que destacan Perspectivas históricas de la educación e instituciones formativas en México del año 2019, La mística de la Constitución de 1917, Historia y legado, Derecho a la educación, artículo 3, Antecedentes, evolución y reformas, y Proyectos de educación en México, Perspectivas históricas de 2017. Asimismo, es autor del texto Proyectos de educación en México, Perspectivas históricas de 2014. Actualmente es profesor en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y en el Instituto Cultural Helénico. Bueno, pues, doctor Joaquín Santana, tiene usted la palabra. Pues muchísimas gracias, buenos días a toda nuestra audiencia. Mi agradecimiento a la maestra Elena Ansúrez, también mi reconocimiento a la profesora por organizar este tipo de eventos con nuestros estudiantes del Instituto Cultural Helénico. Gracias por la invitación que me hace para participar en este coloquio Paleografía y Diplomática con documentos del siglo XVI. Por supuesto, también un reconocimiento a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por abrir estos espacios y colaborar con el Instituto Cultural Helénico. Y bueno, pues también mi reconocimiento a los estudiantes del sexto semestre de la licenciatura en Historia y Arte de nuestro instituto, específicamente, y ahora a Ricardo y a Mauricio, que nos han presentado este análisis del documento. Y pues, bueno, yo quiero felicitarlos, Ricardo y Mauricio, por el tratamiento que le dan a este documento que ustedes analizan. Bien, ya lo que vemos aquí es lo que ya nos hablaba un tanto la doctora Elena Ansúrez en su presentación sobre lo que iba a tratar este evento, ¿no? Por una parte, hay un análisis de forma del documento, pero también de fondo del contenido, ¿no? Y entonces, en ese sentido, veo muy bien lo que nos acaba de presentar Mauricio y Ricardo, ¿no? Nos hablan nos ponen en contexto sobre de dónde es localizado este documento en este archivo de Indias, nos ponen en contexto también conceptual, qué es la paleografía, cómo se entiende la diplomática, y pues son elementos muy importantes para poder partir de también un análisis ya de fondo de este documento y de los documentos en general, ¿verdad? Entonces, veo también lo importante que es el trabajo de transcripción que hicieron y que nos han explicado aquí en esta primera parte de su ponencia. Qué importante es la transcripción de un documento, ¿verdad? Y qué difícil a veces se vuelve cuando uno empieza a tratar y a familiarizarse con tipos de letras. En este caso, bueno, pues, Mauricio nos habla de un tipo de letra procesal y, bueno, pues ahí nos va hablando también de ese análisis de la caja del renglón y otras particularidades del documento en cuanto a su forma, a las cuestiones de materialidad de este documento y de lo que ahí se refleja. Y eso es muy importante porque a veces nos es difícil, ¿verdad? Desatar una abreviatura, ver cuál es lo que el escribano, el notario quiso expresar ahí, ¿verdad? El uso de abreviaturas es inmensa en muchos casos, en otros no, pero es importante, decía yo, porque bueno, a veces terminamos por escribir palabras que no están ahí, ¿verdad? Y que le da otro sentido ya al documento. Entonces, este acercamiento que tienen a una fuente primaria me parece fundamental, importantísimo en su formación como historiadores. Mauricio, Ricardo, es importante que ustedes tengan ya el manejo y el acercamiento a este tipo de fuentes y sobre todo al tratamiento y al manejo que se le debe de dar. Y bueno, la clase de la profesora Elena Ansúrez en el instituto es fundamental para ello. Y
Además, también se nota el trabajo aquí presentado de todo el semestre, ¿verdad? No es algo que prepararon de un día para otro, de una semana para acá a la fecha del día de hoy en que se va a realizar o se está realizando este evento, sino que se nota ya el trabajo de todo el semestre en torno a esta documentación. Entonces, y por eso en ese sentido, bueno, pues es muy importante siempre regresar a los documentos, incluso a aquellos que ya se han analizado por otros grandes historiadores o grandes historiadoras para poder cotejar el documento original con esas transcripciones y poder dar nuestras propias interpretaciones, ¿no? Entonces, ustedes aquí van hablando sobre estas cuestiones de transcripción, de tipo de letra, de las abreviaturas, de esos nexos, del análisis de caja, del renglón. Y luego viene la otra parte, que es el análisis de fondo, ¿no? Que la maestra Elena Ansúrez diría de interioridad, del contenido de ese documento. Y bueno, de ese documento podrían desprenderse muchas más cosas de lo que ustedes aquí han expresado, analizado, pero que también les permitió, los obligó a consultar otro tipo de fuentes, ¿no? Ya Mauricio, desde su parte introductoria, lo mencionaba, ¿verdad? Tuvimos que consultar algunos mapas que lo vimos ya en la presentación de Ricardo. Entonces, un documento lo podemos transcribir, podemos ver lo que dice ahí, pero que tenemos que analizar a la luz de otros documentos para poderle dar sentido a lo ahí manifestado, ¿no? Entonces, además de las fuentes primarias, estos mapas que ustedes han utilizado me parece muy atinado. El consultar a Carmen Yuste, súper atinado también, ¿verdad? De especialistas del tema que ustedes están tratando a través del documento que ustedes han analizado en la clase de paleografía del instituto. Y bueno, ustedes van ahí también identificando en el documento personajes que ustedes han expresado que no han sido biografiados, pero que sí pueden ser identificados de alguna manera, ¿no? Entonces, y a eso nos enfrentamos también al analizar estos documentos, ¿verdad? Porque en un documento podemos encontrar variantes de los nombres, como ustedes lo han expresado también en su ponencia, pero creo que fue un resultado estupendo el que vimos acá. Tuvieron la experiencia de acercarse a esa fuente primaria, de tratarla, pero de contextualizar ese documento con otros documentos para poderle dar sentido, como ya lo decía yo, ¿verdad? Entonces, bueno, pues yo los felicito, Ricardo, los felicito, Mauricio, porque además, bueno, pues aquí ustedes tienen el tiempo reducido para poder presentar lo que es una ponencia, que también es una experiencia que están ustedes adquiriendo en su sexto semestre, ¿verdad? Entonces el tiempo es reducido, hay que expresar lo más importante, ¿verdad? Yo decía, se pueden desprender muchas otras cuestiones del documento que ustedes han analizado a lo largo de el semestre, pero bueno, aquí nos han presentado parte de ello y que, bueno, sin duda alguna, yo creo que han adquirido esa experiencia de acercarse a las fuentes primarias que ustedes tendrán que hacerlo ya en su labor como futuros historiadores. Y entonces, bueno, pues yo nada más los felicito, Mauricio y Ricardo. Muchísimas gracias, doctor Joaquín Santana, por sus apreciaciones y comentarios. Sin duda, tanto Mauricio como Ricardo, pues, tomarán nota para seguir en este proceso formativo de estar dispuestos a aprender y, bueno, pues, poder pensar nuevas preguntas o miradas para su documento. Muchas gracias, doctor Joaquín. Cedemos ahora la palabra a la maestra Claudia Altaira Pérez Toledo. Ella es licenciada en Historia y maestra en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente está estudiando el doctorado en Pedagogía en la misma institución. Sus líneas de investigación son historia de las instituciones de educación superior en el siglo XX,
agrupaciones estudiantiles en el siglo XX y educación superior femenina en el siglo XX. Durante el periodo de 2008 a 2011 trabajó en el archivo del Centro de Estudios de Historia México Carso. En el 2007 colaboró en el equipo curatorial de la exposición Experiencia y Vanguardia, 50 años de la Escuela Nacional Preparatoria, presentada en el MUCA de la UNAM, bajo la coordinación de la doctora Lourdes Alvarado y la doctora Clara Ramírez. De 2011 a 2020 se desempeñó como asistente de investigación de la doctora Lourdes Alvarado dentro del Seminario de Historia y Memoria Nacionales coordinado por Virginia Guedea. En el año 2020 ganó el premio a la mejor tesis de maestría en Historia de la Educación, otorgado por la Sociedad Mexicana de Historia de la Educación. Algunas de sus publicaciones son Atlas Ilustrado de los Pueblos de Indios, Nueva España, 1800, en Investigaciones Geográficas del Boletín del Instituto de Geografía de la UNAM. También, junto con Ángela Ortiz López, publicó en 2007 Planos y Mapas de la Nueva España, 1500 a 1600, en Atlántida Col. También publicó la Asociación de Universitarias Mexicanas, 1925 a 1958, en Historia de la Educación Latinoamericana, para rememorar, para transformar historia e historiografía. También participó en la revista México Educativo con el artículo La Hora del Cuento, junto con el maestro Julio Ushbida, es coautora del texto Tradición e Identidad, las escuelas normales en Oaxaca, 1824 al año 2000. Y bueno, pues estas son algunas de sus múltiples investigaciones. Maestra Claudia Altaira, tiene usted la palabra. ¿Me escuchan? Sí, ya se escucha. Perdón. Muchas gracias. Agradezco a la maestra Elena Ansúrez la invitación a ser comentarista. También agradezco a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por facilitar las plataformas y los medios para este tipo de eventos que sin duda pues son un reto y una gran forma de alentar ciertas capacidades en los estudiantes, ¿no? De darles las tablas como para ir presentando y formando una carrera académica. Pues felicito en este sentido a Mauricio y a Ricardo, ya que se nota la estructura y el trabajo, y además del empeño que le pusieron a dicho trabajo. En dicha presentación pues se evidencia la metodología clara y también la claridad en los procesos iniciados para abordar este análisis documental que realizaron. Por otro lado, en este sentido, pues también nos hablan o tienen algunas nociones de archivística, nos hablan sobre de dónde viene el archivo, dónde lo consultaron, y a pesar de que ellos dicen que, bueno, no ha sido completamente, pues, trabajado este texto, pues sí destacar que los inventarios son unas de las herramientas fundamentales para la consulta y ubicación de los archivos, y asimismo, bueno, nos dan cuenta de cómo se van organizando administrativamente las distintas instancias de donde provienen dichos documentos que, bueno, albergan estos repositorios, ¿no? Por otro lado, bueno, quisiera darles algunas, pues, recomendaciones, ¿no? Algunas preguntas que pueden dirigirle a su documento, y también algunos aspectos en los que considero deberían de tener un poquito de precaución, ¿no? Por ejemplo, al momento de que se hablan de algunas de las demarcaciones o territorios, pues se usan términos actuales. En este sentido, pues una recomendación a usar los términos de la época, ¿no? Las demarcaciones como se nombraban administrativamente en ese momento, y sí una sugerencia para a quienes los escuchamos o los leemos, pues hacer comparaciones, ¿no? Por ejemplo, en tal intendencia encontramos lo que ahora es el territorio de Guatemala, ¿no? O en tal intendencia en el territorio de la Nueva España, que actualmente es México,
Eso pues les ayuda a ser como más precisos y también a que el lector se vaya, o quien los escuchamos, pues se vaya trasladando o haga como ejercicios actuales, ¿no? Y vaya dimensionando. Eso también, por ejemplo, cuando mencionan algunas cifras, 700,000 pesos de oro. En este sentido, pues los invito, por ejemplo, a mirar documentos de la época y decir, bueno, ¿cuánto equivalía para que los espectadores pues se hagan también una idea de la riqueza de las pérdidas que esto ocasionaba para la corona española, ¿no? Por otro lado, les pregunto, ¿es lo mismo pirata que corsario? ¿Podemos hacer un sinónimo de ambos? ¿O cada uno tenía características propias, ¿no? Por otro lado, hacen uso de distintos términos. Por ejemplo, cuando hablan de uno de sus personajes, de Tomás, mencionan, era un mozo de poca edad. Y yo entonces me pregunto, ¿qué era poca edad para esa época? ¿Cuál era la esperanza de vida en ese momento, no? También me doy cuenta que analizaron el documento desde una perspectiva interesante, pero que también existen otras posibilidades, ¿no? En este caso le dieron más hincapié a un personaje, a Tomás, y por otro lado, bueno, nos quedan muchas dudas acerca de estos personajes, de los notarios, de quién hicieron las actas, de quiénes estaban presentes, de cómo se realizaban los asaltos, de si estos asaltos eran comunes, o sea, por qué resalta este asalto de entre muchos otros de la época, si en este fondo hablan de otros asaltos y por qué eligieron precisamente este, ¿no? Por otro lado, me preguntaba, ¿no? ¿Qué políticas seguía la colonia española ante dichos asaltos de los corsarios? ¿Cuáles eran las mermas, ¿no? ¿Qué políticas se seguían? Y bueno, son pues nada más algunas preguntas que considero que pueden encaminar para una investigación posterior sobre los que podrían ahondar. Y pues en este sentido también pueden realizar un ejercicio de mirar el documento tanto de los corsarios como por parte de la colonia española. Me preguntaba también acerca de los mapas que utilizaron, ¿no? ¿Qué otras simbologías desde la geografía, cómo se han estudiado estos mapas? ¿Qué nos han dicho sobre el uso de estas casitas, ¿no? De cómo se representaban de manera circular, ¿no? Y bueno, pues felicitarlos porque realmente se ve sumamente estructurado su trabajo, porque se nota el compromiso que pusieron en él y pues bueno, esos serían mis comentarios. Muchas gracias. Agradecemos a la maestra Pérez Toledo por sus apreciaciones y justamente por esta posibilidad de abrir nuevas preguntas y traerlas a la mesa de la reflexión. Como todo documento o toda ponencia, pues tiene cierta longitud limitada, pero la posibilidad de que quede para futuro, pues seguir indagando en estas temáticas, pues ya ha sido señalada. Pues agradecemos a nuestros dos comentaristas y al primer equipo. Vamos a continuar con nuestro programa y ahora vamos a cederle la palabra a nuestros siguientes participantes. Ellos son Bárbara Méndez Hidalgo y Alonso Flores Crisóstomo. El título de su ponencia es Diligencias sobre los bienes del difunto Diego de Torrijos. Bárbara y Alonso tienen la palabra. Buenos días, procedo a compartir mi pantalla. Si me pudieran indicar cuando sea visible. Ya es visible, Bárbara. Muchas gracias, maestra. Bueno. Buenos días a todas las personas que nos hacen el favor de acompañarnos en este evento académico de la materia de paleografía. También agradecemos a la maestra Elena Ansúrez Medina y a la coordinación de la Asociación Interdisciplinaria de la Historia, para el Estudio de la Historia de México, por proporcionarnos el espacio para este coloquio. Nosotros somos Alonso Flores Crisóstomo y Bárbara Méndez Hidalgo, estudiantes de sexto semestre en el Instituto Cultural Helénico en la carrera de Historia y Arte, como ya fue mencionado, y vamos a exponer sobre el tema de las diligencias sobre los bienes del difunto Diego de Torrijos. A lo largo de este semestre, mi compañero Alonso y yo hemos estado trabajando una pieza documental
escrita entre los años 1600 y 1601 en la nueva ciudad de Veracruz. Pero antes de hablar del documento, nos gustaría contextualizar un poco sobre el mismo. Como primer punto, hablaré un poco sobre la plataforma en la que encontramos nuestro documento. El portal de archivos españoles, mejor conocido como PARES, es una plataforma virtual dedicada a la difusión de la información archivística relativa a España y sus colonias, incluyendo Nueva España. Para los estudiosos de todas las ciencias sociales, los archivos representan una importante fuente de información de primera mano, asimismo como un objeto de curiosidad para los apasionados de la historia. Con el avance de la tecnología, solo resultaría lógico que los archivos se digitalizaran para que su consulta fuera más rápida y más sencilla. Los primeros antecedentes de PARES podemos ubicarlos en la informatización del Archivo General de Indias en 1986. En ese mismo año, la Fundación Ramón Areces, IBM España y el Ministerio de Cultura Español firmaron un convenio para el acopio, archivo y digitalización de documentos. Como dato adicional, el Archivo de Indias fue creado en 1785 por el rey Carlos III, con el fin de centralizar en un único lugar toda la información relativa a todos los territorios ultramarinos españoles que hasta ese momento estaban esparcidos en diversos archivos, como pudo ser el Archivo de Simancas. En el año 1993 ya se contaban con alrededor de 9 millones de páginas. Una vez terminado este proceso de digitalización, los documentos fueron jerarquizados y organizados en cuanto a temática, año de producción, procedencia, institución generadora, entre otros criterios. Con el paso del tiempo, este conjunto de archivos y sus documentos derivaron en lo que hoy conocemos como PARES. El testamento que trabajamos a lo largo del semestre fue encontrado dentro del subfondo de la Casa de Contratación, la cual fue un organismo creado por la monarquía española en el año 1503, cuyas sedes se situaron en Sevilla y después fueron trasladadas a Cádiz. Su principal finalidad era la regulación del comercio y la navegación entre España y América, así como el dotar a los pilotos de la información y herramientas necesarias sobre las tierras a las que iban a llegar, plasmadas en cartas geográficas. Una vez contextualizado lo que es PARES, considero prudente hablar un poco sobre el texto que mi compañero y yo trabajamos a lo largo de este semestre. Como mencioné, el texto fue generado en Veracruz, específicamente el día 12 de diciembre del año 1600. De dicho territorio, las primeras noticias datan de la llegada de Juan de Grijalva en el año 1518. Un año después, llegaría Hernán Cortés, quien la establece como la primera ciudad europea en el territorio americano continental, y la bautiza como la Villa Rica de la Veracruz. A lo largo de su historia, su ubicación fue cambiando, 4 veces pasando de San Juan de Ulúa a Villarrica, luego de Villarrica a la Antigua, y finalmente de la Antigua a San Juan de Ulúa nuevamente. Esto fue en el año 1607. En ese mismo año se le entregó el título de ciudad. Desde la década de 1550, Veracruz ha conformó una importante capital comercial, al ser el principal puerto donde llegaban y de donde salían las mercancías transportadas a través de la carrera de Indias. El siguiente tema que abordaré es justamente la dicha carrera de Indias. Pues lo considero prudente, puesto que dentro del texto del que hablaremos, que es el que trabajamos, se nos menciona que Diego de Torrijos fue un piloto de esta organización. La carrera de Indias fue un conjunto de rutas creadas con el objetivo de establecer una conexión entre los territorios americanos y el de Castilla, de modo que las colonias quedaran involucradas en la economía de la monarquía. Esta flota fue de vital importancia para el dominio de la monarquía castellana, pues era la única forma de transporte para los materiales preciosos, productos manufacturados y otras mercancías, así como el transporte de esclavos negros venidos desde África. Todo esto pasando por el Océano Atlántico. La creación de este conjunto de rutas fue esencial, pues antes de esta era muy común que los comerciantes españoles que viajaran solos a lo largo de sus trayectos fueran atacados por piratas o fuerzas enemigas, principalmente inglesas. La carrera de Indias estuvo fundamentalmente compuesta por 2 convoyes. La flota de Nueva España, la cual transportaba productos agrarios y manufacturados desde Europa, y en su camino de vuelta transportaba productos como la grana cochinilla, el carey,
el jengibre y el cacao, y los galeones de tierra firme, que transportaban la plata procedente de los principales centros mineros de Perú, Potosí y La Paz, entre otros. De ahí la importancia de que la Armada les acompañara sobre todo en su regreso a España. Gracias a estos convoyes hubo un relevante desarrollo económico y social en estos territorios, pues propiciaron una enorme evolución, transformación y expansión de los mercados regionales, así como el crecimiento demográfico y un esplendor cultural derivado de la conexión del viejo y el nuevo mundo. La carrera de Indias fue una enorme productora de riquezas llevadas de España a América y viceversa. Estas riquezas no solo fueron en forma de mercancías o materias primas, sino que también una enorme cantidad de riqueza documental y cultural. Para finalizar mi participación, me permitiré introducirlos en el documento que mi compañero y yo estuvimos trabajando. Desafortunadamente, nos fue imposible encontrar biografías o semblanzas de ninguno de los casi 20 personajes mencionados en el documento, de los que la mayoría fungen como testigos, por lo que me enfocaré en los datos de lo que pudimos desprender del documento y de los pocos datos que se nos dan de los personajes que encontramos en el mismo. Antes de esto, considero prudente aclarar las siguientes dos cuestiones. La primera es que un testamento puede ser definido como un instrumento legal que una persona realiza con la finalidad de ordenar su herencia. Además de que es a través de este documento que el testador dispone de dónde y con quién serán entregadas sus posesiones. La segunda es que según Ivonne Mijares en su texto Escribanos y Escrituras Públicas en el siglo XVI, el caso de la Ciudad de México, se le llamaba escribano a aquel que por oficio público estaba autorizado a dar fe de las escrituras, testamentos, traslados y demás actos que se desarrollaban ante él. Además de ser el encargado de redactar las cartas y testamentos para la realeza. Los textos escritos y firmados por escribanos públicos de esta manera adquirían una validez jurídica, además de obtener efectos legales que debían ser cumplidos. Dicho esto, nuestro documento está integrado justamente por un testamento, una disculpa, escrito por Diego de Torrijos, un viejo piloto de la carrera de Indias, quien era originario de Sevilla, pero vivió en esta nueva ciudad de Veracruz. Este testamento fue otorgado ante el escribano Pedro de Escobar Melgarejo, quien se encargó de la redacción, en la cual fue acompañado por testigos como Lucas Martínez, Francisco Rodríguez, Pedro Gávira, entre otros, dándole así validez legal y jurídica. El texto describe que Diego de Torrijos padecía de una grave enfermedad, la cual, por el contexto, deducimos que fue la causa de su muerte. De este modo también se nos es mencionado que con anterioridad había escrito un testamento en la ciudad española de Sevilla, pero debido a lo grave de su enfermedad, no podía recordar ni qué bienes había incluido en el testamento ni a quién se los había dejado. Esto se nos es aclarado cuando Diego de Torrijos escribe lo siguiente, inicio cita. Por la gravedad de mi enfermedad, no me acuerdo si les dejé testamento o poder para que lo hicieran, y si acaso fue poder para que lo hicieran. Cierro cita. En este Nuevo Testamento escrito en Veracruz, queda estipulado que el hijo del piloto y de su primera esposa Catalina Vázquez, quien también era llamado Diego de Torrijos, sería el principal heredero de los bienes de su padre, mientras que los hermanos Juan de Paz y el capitán Andrés de Paz, también originario de la carrera de Indias, quedarían con el cargo de sus albaceas. Dentro del texto, también encontramos que al personaje Francisco Doro, quien se nos dice que ofreció un servicio a Diego de Torrijos, cuidándolo y proporcionándole comida, por lo que el piloto le pidió a los albaceas que le pagaran dicho servicio a Doro. Dicho testamento también incluye una lista de todos los bienes que poseía el piloto, como eran jubones, capotes, manteles, servilletas, calcetas, calzones, entre otros, junto con una serie de indicaciones que los albaceas debían cumplir a la hora de la muerte de Diego de Torrijos. Entre dichas indicaciones podemos encontrar un listado de las limosnas que debían ser entregadas al convento del Señor San Francisco, ubicada en la misma ciudad y de donde era cofrade. Asimismo como las misas que el piloto quería que se celebraran luego de su entierro, además de que quería que en estas mismas cenas se diera cena, pan y vino a los asistentes. Por último, el secretario Bartolomé Martínez de Forne anuncia la muerte del piloto y pide que sus bienes sean vendidos y o rematados para que todos los pagos y limosnas estipuladas en el testamento puedan ser efectuados como en el testamento contiene.
Dicho todo esto, doy por finalizada mi participación y les agradezco por la atención que me fue prestada. Procedo a cederle la palabra a mi compañero Alonso Flores Crisóstomo, quien les hablará sobre los criterios de transcripción que utilizamos, así como el tipo de letra y otros elementos que retomamos de nuestra pieza documental. Bueno, buenos días a todos y a todas. Como dijo bien mi compañera Bárbara Méndez Hidalgo, esta segunda parte de nuestra presentación la dedicaré a hablarles sobre nuestros procesos de investigación, así como de nuestros aprendizajes a lo largo de este semestre. La investigación histórica requiere de la recopilación y análisis de las fuentes, como la lectura de diversos textos o documentos archivísticos, por lo que el conocimiento básico de la disciplina de la paleografía resulta necesario para poder comprender textos que pueden ser elementales en algunos trabajos de investigación. El trabajo de la paleografía se encuentra alrededor de la escritura y en los signos de los libros y documentos activos, donde la dificultad estriba en la lectura de los textos, por las características de la escritura y la presencia de abreviaturas. El leer la escritura de estos documentos es un proceso de aprendizaje en sí mismo, pues, aunque ya hemos tenido la oportunidad de tener diferentes acercamientos a la paleografía, en cada ocasión es necesario el estudio de todo el documento y las partes que le conforman, como sus letras, sus ligaduras, abreviaturas, signos y números. En el texto que elegimos, Los bienes del difunto, ante Pedro Escobar Melgarejo y las diligencias que se le encargan, hace uso del tipo de letra procesal encadenada o de cadenilla, que fue bastante común en los procesos de la corte y en los tribunales de justicia. Surge en el siglo XV y se extendió su uso hasta la mitad del siglo XVII, por lo que fue muy utilizada en las posesiones ultramarinas del Imperio Español, como lo fue la Nueva España. Podemos situar los primeros antecedentes de este tipo de letra en el siglo XV, donde fue tanta la degeneración gráfica de las letras que los reyes católicos tuvieron que publicar varias disposiciones entre 1498 y 1503 para delimitar a los desmanes gráficos de los escribanos, proveyendo que se les pagara si no se escribe de forma legible y aprovechar los folios sin dejar grandes márgenes. Pese a esta disposición, la escritura procesal se siguió usando, quedando testimonio de ella en el Quijote. Abro cita. Y tú tendrás cuidado de hacerla trasladar en papel, de buena letra, en el primer lugar de hallares, donde haya maestro de escuela de muchachos, o si no, cualquier sacrista te la trasladará. Y no se la des a trasladar a ningún escribano que hace letra procesal, que no la entenderás Satanás. Cierro cita. Y otro testimonio que con sátira respuesta da sobre el obispo de Mondoñedo, fray Antonio de Guevara, a la escritura procesal de un joven noble. Abro cita. Yo di a leer vuestra carta a Pedro Coronel para ver si venía en hebraico. Dile al maestro Pregamo para que me dijese si estaba en caldeo. Mostrale a Hamed ad-Dukarin para ver si venía en arábico. Dila también al círculo para que viese aquel estilo si era griego. Envíesela al maestro Ayala para saber si era cosa de astrología. Finalmente la mostré a los alemanes, flamencos, italianos, ingleses, escocianos y franceses, los cuales todos me dicen que no es carta de burla o escritura encadenada. Cierro cita. Estos rasgos poco legibles de la escritura procesal dio origen a un movimiento caligráfico para mejorarla, surgiendo un tipo nuevo de escritura llamada bastardilla. Bueno, ahora adentrámonos en la escritura procesal. Es un resultado de cursiva al máximo las cortesanas. Aquí en las diferentes partes del texto, la forma de la letra se desfigura, se multiplican los rasgos superfluos y los trazos envolventes de las alzas y caídas de la letra. Y los lazos envolventes en ocasiones no solo de una letra o palabra, en ocasiones impactan en otras palabras que dificultan aún más su transcripción. Durante el proceso de transcripción encontramos palabras que, por este mismo proceso de trazado, están garigoleados, en tal extremo que las palabras que se unen o fracturan dificultan la lectura. Este tipo de letra cursiva en extremo, que se denomina procesado encadenada o de cadenilla, son trazadas de un tiro a mano alzada con línea enteramente curvas, muy adornadas al margen izquierdo, específicamente el tipo de protocolo notarial. También pudimos identificar la de invocación simbólica, con la cruz al inicio del texto
o parte superior de la hoja, lo que significa en el nombre de Dios. Una característica adicional de este tipo de escritura se identifica por sus formas irregulares de cada letra por el escribano. El creciente aumento en la necesidad de aceptar por escritos contratos o actos entre particulares dio como resultado que este tipo de escritura se volviera más personal y subjetiva, con trazos más descuidados, de manera que encontramos en este texto rasgos de tipo procesal y de tipo cortesano entremezclados, lo que resultó más complejo en su lectura. Las abreviaturas que conforman el texto estudiado tienen una función práctica: ahorrar espacio en las sílabas, palabras o frases que se reducen o se acortan o las que se les quitan algunas de sus letras y se les sustituye por un signo más breve. Esta debía ser la función de las abreviaturas, pero encontramos en el texto que muchas de las abreviaturas ocupan la mitad de un renglón al hacer uso de trazos ascendentes o alzados de la grafia que sobresalen por encima de la caja de renglón o decaído que descienden por debajo, con tal maestría que la abreviatura resulta difícil en su transcripción, ocupando gran parte del renglón, por lo que encontramos algunas líneas solo de 3 a 7 palabras. Los nexos que se encontraron también fueron muy complejos en su transcripción, porque al ser la unión de dos o más letras, estas se superponen en trazos y se generan formas únicas en su alzado o caídos. La ligadura de dos o más letras con trazos maestros al no levantar la pluma hacen un reto la lectura y transcripción del texto. Ahora, mostrando unos ejemplos de ello, es la letra B, donde podemos apreciar un bucle trazado hacia arriba e incurvado levemente a la derecha, perdiendo prácticamente su forma y pareciendo una C, y en ocasiones E, o una S, confundiendo el trazo al ser irregular, perteneciendo al renglón de la misma letra. La D, al igual que la B, consiste en un trazo más ancho que alto, y muta en la parte alta en un bucle que la equipara en ocasiones con la letra C, E o S. Y al iniciar la palabra es antecedido por un trazo recto que recorre una diagonal desde arriba hacia abajo, de derecha a izquierda, y parece similar a la D minúscula cursiva contemporánea, pero por eso se hace compleja su lectura. Otra de las palabras que nos resultan complejas en su transcripción fue la F, que presenta al menos 3 formas diferentes de la misma letra. Una de ellas se presenta enlazada con la letra precedente por un trazo que abre un pequeño ojo en la parte superior para continuar con uno más grande en la parte inferior. En otra de sus representaciones, 2 pequeños ojos son trazados en un sentido inverso, es decir, de izquierda y hacia arriba, para dar un lugar a un trazo vertical hacia abajo. Y la otra, que fue un reto en su transcripción, es a iniciar la palabra con trazo invertido, que cae a la izquierda y sube para formar un bucle hacia la derecha y enlaza con la siguiente letra. Como se pudo ver a lo largo de esta presentación, como conclusión, el estudio de la paleografía y la utilización, junto con las compresiones de texto del paso, conforman una gran oportunidad para los historiadores y académicos de otras ciencias sociales para poder acercarse de una forma única a eventos históricos. Además de que la digitalización de los archivos resulta de gran relevancia para una búsqueda más rápida, sencilla y efectiva de las fuentes dentro de los archivos. Bueno, ahora estas son las fuentes que consultamos. Gracias por su atención. Agradecemos a Bárbara Méndez y Alonso Flores por compartir su trabajo. Iniciamos ahora la segunda ronda de intervenciones y comentarios por nuestros invitados. En esta ocasión daremos primero la palabra a la maestra Claudia Altaira. Maestra. Muchas gracias. ¿Me escuchan bien? Sí, maestra, sí la escuchamos. Gracias. Bueno, pues nuevamente muy sorprendida y gratamente por la presentación. Igualmente muy metódica, muy bien estructurada. En este caso, pues le dieron más, le pusieron especial interés a la historia de la escritura, ¿no? Y también a las características propias del escribano.
También explicitaron cuestiones como los retos y las posibilidades de lectura, ¿no? Asimismo, bueno, también una descripción del documento y algunas preguntas dirigidas hacia el mismo. Yo también les hago una recomendación en este caso, por ejemplo, el uso de mapas, pues insertar la fecha del recurso al que estamos recurriendo, porque esto nos da una idea, ¿no? del territorio, si es contemporáneo, si es posterior. Asimismo, bueno, comentan acerca de los personajes que aparecen en dicho documento, y bueno, se centraron tanto en el escribano como en quien realiza el testamento. Y nuevamente yo me pregunto, ¿no? Hacen la descripción de la persona que hace el testamento, que era un viejo, ¿no? Y nuevamente, ¿qué se consideraba viejo en ese momento? ¿No? Cuando se habla de enfermedades y de suposiciones, pues pensar qué es lo que estaba sucediendo en esa época, cuáles eran las razones de muerte fundamentales, ¿no? Aquí me da la impresión de que muchas veces, bueno, que fue complicación de la vejez, ¿no? También por las características de que dice, es que se me olvidó lo que puse en el otro testamento, ¿no? No obstante, también existen otras figuras sobre las que se podrían dar más, por ejemplo, el secretario, el albacea, ¿no? Y entonces me pregunto, ¿qué implicaba para esa época realizar un testamento? ¿Qué figuras tenían que estar presentes? Y bueno, me parece un documento sumamente útil en el sentido de que puede, pues se puede abordar más bien para distintas disciplinas, por ejemplo, historia del derecho, y también pensar cómo estos documentos siguen siendo base para pues, la defensa, para la búsqueda de querer comprobar un patrimonio en la actualidad. Yo les pongo como ejemplo, ¿no? Los mapas antiguos de los pueblos de indios de la Nueva España actualmente también se usan como para comprobar la legitimidad y la legalidad de los territorios actuales, ¿no? De ciertas comunidades. Entonces, bueno, es pensar también el uso de dichos documentos contemporáneamente. Y bueno, esas son mis sugerencias y mis comentarios, y así como una serie de preguntas que despertaron a través de su exposición, y muchas gracias. Agradecemos la participación de la maestra Claudia Pérez Toledo. Y bueno, pues exhortamos a nuestros participantes que si tienen también algunos comentarios puedan irlos virtiendo en el chat, o quienes nos están siguiendo por Facebook para después pues también retomarlos. Ahora le damos la palabra al doctor Santana Vela. Doctor, adelante, por favor. Hola nuevamente. Muchas felicidades, Bárbara y Alonso, sobre este análisis que hacen sobre las diligencias sobre los bienes del difunto Diego de Torrijos. Su presentación en PowerPoint me parece que es buena, ordenada, al igual que la anterior. Nos hablan en primer momento de el fondo en donde fue obtenido este documento, nos hablan de en dónde fue generado estas diligencias, ¿verdad? En Veracruz, en el año de 1600, y Bárbara nos contextualiza sobre aquella momento, aquella región en tiempo y espacialmente también nos contextualiza, pero me parece, Bárbara, que sería bueno también incluir un contexto sobre la cuestión del derecho, porque además lo que ustedes nos están presentando pues es un documento jurídico, ¿no? Entonces hablar sobre la concepción de este documento, de un testamento en aquella época, me parecería muy, muy valioso. Además también destaco que el documento les da cierta información que ustedes fueron a investigar, tal como la cuestión de la carrera de Indias, porque además Diego de Torrijos fue piloto importante entonces, ¿verdad? Pero también ustedes nos contextualizan sobre qué es un testamento. Y
Y nos dice Bárbara que no encontraron datos biográficos sobre este personaje, pero que el testamento arroja a algunos que ella misma nos presenta, ¿verdad? Un testamento nos habla de ese personaje, ¿no? Quiénes fueron sus padres, originario de, vecino de, a qué se dedicaba, y bueno, pues esos son los datos que nos proporciona también Bárbara. Me parecería también muy importante que en otro momento ustedes pudieran ahondar en este documento con su relación con el cristianismo, por ejemplo, ¿no? En aquel momento, porque, bueno, si se quería salvar, ¿verdad?, el alma, pues se tendría que dejar ahí varias obras pías y además dejar pagadas varias misas y se dejaba todo esto descrito también en el testamento. Entonces, esa relación con el cristianismo me parece que podría ser abordado en algún otro momento. También podrían haber presentado si había una fórmula para estos documentos, ¿verdad? La elaboración de estos documentos, desde la manera de presentar, el primer párrafo tenía una cierta característica, fecha, testigos, quiénes más participaban en este tipo de documentos. Y es importante, me pareció muy importante. Entiendo pues el tiempo de la ponencia, pero ustedes dicen que incluye una lista de todos los bienes que poseía, y esto es valiosísimo, ¿verdad? Porque entonces se puede, a partir de esta lista de bienes, se pueden hacer estudios de diferentes cuestiones, ¿no? Menciono lo que más conozco yo, que es el estudio, por ejemplo, de los libros. Roger Chartier se acerca a estos inventarios de bienes de difuntos para saber qué libros se poseían, qué libros estaban teniendo, manejando en cierta época y por qué sector de la sociedad. Entonces, bueno, y de eso pues se pueden hacer estudios de múltiples cosas, ¿no? Sobre la cuestión de la concepción de lujo, por ejemplo, ¿no? Y ver qué objetos se tienen, en fin, ¿no? Entonces, ese documento es valiosísimo también para un futuro estudio. En la Nueva España, pues, había una institución que era bienes de difuntos, ¿verdad? Encargada de a llevar todas estas diligencias. A toda persona que moría en la Nueva España se le tenía que hacer un inventario de los bienes que poseía, ya fuera testado o intestado. Y aquellos documentos que son aquellos archivos de personas que murieron intestadas son mucho más ricas porque se hace toda una investigación de quién era esa persona que había muerto. Y entonces, bueno, pues ahí se tiene mucha información acerca de ese personaje y, bueno, de los bienes que se tienen, ¿no? Entonces, bueno, pues esas son algunas recomendaciones para seguir abordando este documento u otros. Y bueno, pues entonces hasta aquí mis comentarios y bueno, una felicitación nuevamente para Bárbara y Alonso y por supuesto para la maestra Ansúrez que ha dirigido estos trabajos. Muchas gracias, doctor Joaquín Santana, por sus apreciaciones. Y ciertamente el testamento como figura jurídica y como tipo documental es rico y vasto, tanto en sus fórmulas diplomáticas como en toda la información que nos ofrecen y las posibles líneas de investigación que éstas suscitan. Aquí en el chat también nos comparten la maestra Claudia que también se puede hablar de la historia de la vestimenta, de la producción de la ropa en ese momento. Y sí, efectivamente, pues en los testamentos, como lo mencionó Bárbara por ahí, uno de los objetos que fueron testados, pues hablaba de calzones, de jubones, de capas, y que eso pues también nos abre otra línea de investigación, nos permite ver hacia otros elementos que conforman la realidad del momento. Voy a proceder ahora a leer algunos de los comentarios que también han vertido en el Facebook quienes nos están siguiendo. Y, no, primero le voy a dar la palabra a la maestra Claudia. Maestra Claudia, adelante, por favor. Muchas gracias. Pues solamente ahondar en el hecho de que, pues como sabemos, las posibilidades y las líneas de investigación y los enfoques que le damos a nuestra investigación pues dependen de las preguntas específicas que realizamos al documento, ¿no? Es
como esta parte del historiador, ¿no? Es donde trabaja el análisis. Por ejemplo, yo me pensaba en los testamentos y que seguramente, pues, en su mayoría los hacían hombres, ¿no? O sea, pensar en este sentido, pues, ¿cuántas mujeres hacían testamentos? Tenían esa posibilidad. ¿Qué decía la legislación en ese momento, no? Y bueno, era solamente eso y pues felicitarlos ampliamente. Gracias. Gracias, maestra Claudia. Sí, Elena, efectivamente. ¿puedo intervenir? Adelante, doctor Santana, por favor. Sí, bueno, para mí fue muy grato ver este trabajo de Bárbara y Alonso, porque en algún momento yo estuve interesado en seguir estos inventarios de bienes, justamente para conocer los libros, las lecturas que había en una determinada época. Y mi idea era detectar, localizar los documentos, los testamentos, los inventarios de bienes de mujeres, ¿verdad? Aunque, por supuesto, entender que muchos de los libros que poseían las mujeres, pues quizá eran los determinados por los hombres, ¿verdad? Ustedes pueden leer solamente este tipo de lecturas. Pero encontré cuestiones muy interesantes. Una mujer, por ejemplo, que no se había casado, que tenía su propio negocio, era dueña de una pescadería, y entonces, bueno, pues ahí nos habla de una cuestión muy interesante, porque entonces si ella tenía su propio comercio, ¿no? Entonces ella podría comprar sus propios gustos literarios, ¿no? Entonces no pude avanzar mucho más en esta investigación porque efectivamente la presencia en inventarios y testamentos es de hombres y poco de mujeres. Entonces la muestra que obtuve, 15 testamentos hechos por mujeres, era muy poquita y no en todos ellos había libros, que era lo que a mí me interesaba, pero bueno, había otras cuestiones inventariadas que ya se han mencionado acá, que también se podría hacer una historia de ello. Muchas gracias, maestra. Gracias a usted, doctor Joaquín Santana, y esperemos que pueda encontrar más documentación y llevar a término esta tan sugerente investigación. Pues sí, mayoritariamente son los varones quienes acuden a los servicios de un escribano o una escribanía, pero sí llega a haber algunos testamentos de mujeres, sobre todo cuando estas son viudas, y bueno, pues resulta interesante esta parte de los libros. Aunque bueno, en el caso de ellas, muchas veces donde podemos tener más riqueza en cuanto a los análisis de los objetos que testan, serían muchas cosas de enseres domésticos, de joyas, de parte de su atuendo o mobiliario doméstico. Bueno, pues vamos a dar pie a leer algo de lo que están compartiendo en el chat de Facebook. La maestra Alejandrina Mercado, la directora académica de nuestro instituto, pues felicita al trabajo de organización de este evento y envía sus felicitaciones a los estudiantes. También por ahí la maestra Anabel Romo González, de la Facultad de Filosofía y Letras, pues felicita a quienes organizamos y a los participantes. La maestra Alejandrina Mercado también pues saluda cordialmente y le gusta haber escuchado al doctor Joaquín Santana. Hay un comentario de Luis Segura respecto a la primera ponencia y dice que el tema es apasionante, pero que le parece que dedican demasiado tiempo a los antecedentes sin abordar el tema de los corsarios. No sé si al respecto quisiera mencionar algo Mauricio o Ricardo. Bueno, en mi caso, maestra, estoy de acuerdo, pero de acuerdo con las limitaciones, no tanto temporales como en la extensión. Este documento creo que nos daba para una exposición muy larga, ¿no? Una investigación profunda ya sobre todo de tesis. Pero creo que en esta ponencia nos enfocamos mucho más en tener esta parte consolidada, ¿no? ¿Qué sucedió antes que propició todo este crecimiento, ¿no? De la piratería inglesa y sobre todo centrarnos en este protagonista que fue Thomas Cavendish. Y en ese sentido sí tomamos la sugerencia para poder, en su caso, realizar un trabajo mucho más completo. Gracias, Ricardo. Yo agregaría también como organizadora o docente que estuvo al cargo, que, bueno, sabemos que la definición de paleografía es muy amplia y a lo largo del tiempo también ha ido mudando en sus conceptos y teorías.
Y después de la nueva paleografía de 1952, se hace también énfasis en que la paleografía sea esta ciencia y disciplina que estudia la historia de los archivos. Hablar de la historia de los archivos, entonces implica hablar también desde el inmueble, el material albergado, cómo está organizado y puesto a disposición. Por eso quizá también pues pudieron apreciar que las ponencias pues van a versar sobre la procedencia del material y cómo éste se encuentra en el repositorio, lo cual abre otra ventana a este diálogo entre la paleografía y la archivística. No sé si al respecto quisiera agregar algún dato, Mauricio. Sí, bueno, lo referente al comentario que nos hicieron, yo creo que por extensión del texto lo fue indicado hacer esta reunión de los datos del pirata del corcel inglés, además de mencionar también aspectos más técnicos del documento, ¿no? Que también se hizo mención en la ponencia. Gracias, Mauricio. Tenemos otro comentario también en el chat de Facebook de Francisco Ramírez. Dice, muy buenos días a todos y felicitaciones a los ponentes. Me gustaría preguntarle a los ponentes su perspectiva acerca de la paleografía. Si la contemplan como una ciencia auxiliar para el historiador o si supera esa dimensión de auxiliar y por tanto podría reconocerse como una ciencia independiente dentro de las ciencias sociales. No sé si alguno de nuestros ponentes desee responder o hacer un comentario al respecto. Pues yo pienso que, bueno, con lo que hemos aprendido estos 2 semestres que hemos tenido de las materias de paleografía 1 y 2, yo siento que algo que nos ha quedado muy claro, no solo a mí, sino a todos mis compañeros, es que realmente la paleografía es un aspecto digamos que básico y necesario para la formación de cualquier historiador, ya sin importar como la rama de investigación por la que te guíes, porque es una habilidad pues básica, o sea, es algo que todos los historiadores deberían tener, aunque sea un conocimiento básico, porque siempre se va a encontrar algo en lo que puede ser útil. Entonces yo siento que trasciende de solo ser una cosa secundaria o complementaria de la historia a ser su propia disciplina, porque incluso la paleografía no puede trascender de solo ser algo que me ayuda a investigar, sino la investigación misma. Muchas gracias, Bárbara. Y bueno, efectivamente sabemos que el campo disciplinar paleográfico es autónomo y tiene sus propios objetivos, fines y metodologías. Y así como el historiador puede decir, bueno, pues la paleografía me es auxiliar, el paleógrafo puede también interpretar a la historia como una disciplina que le auxilie para lograr sus propósitos. Muchas gracias, Bárbara. Acá en el chat también dice la doctora Pérez Toledo que con este tipo de estudios sobre los libros de mujeres se puede romper estereotipos de género o ideas que se han repetido sobre la situación histórica de las mujeres. Y dice también, siga con sus proyectos en una investigación más amplia, son sumamente interesantes. En el Facebook tenemos todavía otro comentario de Vladimir Pérez Monsalve y dice, sobre todo mujeres u hombres indígenas que son muy interesantes. Bueno, creo que también podríamos dar pie a, bueno, no sé si, maestra Claudia, adelante. Perdón, me tardo un poquito en encender mi micrófono. Bueno, me gustaría solamente ahondar un poquito en esta relación entre archivística y paleografía, ¿no? En la capacidad que brinda y los elementos que brindan para tener archivos realmente organizados, clasificados, inventariados y también descritos, ¿no? Es una labor fundamental que se sigue requiriendo pensando que muchos de nuestros archivos actuales, ¿no? De muchas demarcaciones, pues cuentan con documentos que lamentablemente pues no pueden ser dados a conocer al público porque falta todo este proceso, ¿no? Simplemente de saber qué tipo de documento es, cuál es su materialidad, ¿no? Y también destacar la cuestión de la digitalización de los archivos, que es un gran reto.
En mi experiencia estuve colaborando en la digitalización de un archivo y lamentablemente a veces la materialidad del propio documento no te da, ¿no? O hay muchas cosas que se pierden en el proceso. O sea, se los comento, por ejemplo, la riqueza que es poder ver un documento a contraluz, ¿no? Ver esas marcas de agua, esas características del papel, de las tintas, ¿no? De que si algunas tienen ciertos elementos químicos, cómo va brillando la tinta, ¿no? Cuestiones que se van perdiendo con la digitalización, pero que sin duda la digitalización nos abre un camino muy grande y que es fundamental, ¿no? Tanto para la conservación y preservación de los documentos. Y les cuento nada más una experiencia muy rápida, ¿no? En un archivo de Lucas Alamán había un documento que era como una especie de rompecabezas, ¿no? Entonces había que doblar el documento para leerlo y luego para continuar su lectura había que doblarlo. Entonces implica un gran reto porque tú dices, ¿y cómo se va a digitalizar esto, no? ¿Qué se está perdiendo en este proceso? Pero bueno, sin duda es una forma de consultar y de preservar la memoria. Y bueno, con eso termino. Muchas gracias. Gracias a usted, maestra, y gracias por compartir estas experiencias, porque justamente cuando uno ya está dentro de los archivos, empieza uno a percatar de minucias y de particularidades de orden práctico, incluso que tienen que ver con la forma de manipular nuestros documentos. Gracias al portal Pares, pues tenemos acceso en cualquier lugar del mundo de las versiones digitalizadas de estos documentos que yacen en papel y que pueden pues ahora fomentar las futuras investigaciones. Me gustaría retomar una de las preguntas que amablemente nos brindaron nuestros comentaristas y no sé si Mauricio y Ricardo quisieran ahondar en ello, que era esta parte de diferenciar un poco el concepto de pirata y de corsario. No sé si quisieran comentarnos algo o pues agregar un detalle más que haya quedado ahí en el tintero. Bueno, lo que yo entiendo por pirata es este personaje que navega en los mares, que hace destrozos en los lugares a los que va. Y corsario puede ser este personaje que hace circunnavegaciones o viajes alrededor del globo terráqueo en los distintos océanos en aquella época. Juan Ricardo, ¿quisieras hacer Bueno, alguna apreciación también al respecto? Te escuchamos. sí, maestra, yo creo que en varios casos nos topamos en estas definiciones, ¿no? Que son encontradas como sinónimos en muchos casos. Pero sin embargo, yo entendería al pirata como una cuestión mucho más libre, ¿no? Independiente, más asociado a una figura independiente, más que un corsario, ¿no? Ya como parte de una institución, en este caso al servicio, ¿no? De la monarquía inglesa. Y esto yo creo que distinguiría, ¿no? Personajes como son Cavendish, por ejemplo, el ya mencionado, o Drake, de piratas comunes, ¿no? Que también era otro factor a considerar en este contexto. Bueno, pues ahí también podríamos agregar que muchas veces el corsario va a ser aquel personaje que tiene ya adquirida una patente de corso como un documento que avala y en cierto momento hasta legitima de manera un tanto también entrecomillada, pues este tipo de actividades en los mares porque están al servicio de una corona, sobre todo las patentes de corso más importantes que va a utilizar la corona inglesa para legitimar un poco las correrías de estos personajes y también recibir a cambio cierto beneficio económico. Bueno, pues si hay alguna otra pregunta o comentario, si gustan, pueden hacerla todavía en nuestro chat, tenemos tiempo. O si los mismos participantes, no sé si Bárbara o Alonso, a partir también de los comentarios que recibieron, quisieran agregar o puntualizar alguno de los aspectos de su trabajo. Bueno, pues
vamos a ir cerrando entonces nuestro coloquio, nuestro evento académico. Creo que ha sido una jornada muy productiva en la cual pues nuestros estudiantes han podido, además de la investigación realizada, tener un espacio para la difusión de sus resultados. Gracias a los comentarios, creo que pueden vislumbrar nuevas rutas o preguntas que hacerse al documento y al mismo proceso de investigación. Pues como organizadora de este coloquio, agradezco a la Asociación Interdisciplinaria para el Estudio de la Historia de México por abrirnos nuevamente sus espacios académicos para la presentación de este evento. Su apoyo sin duda para la difusión es muy significativo, y poder contar también con que el evento quede en las redes sociales permitirá que un nuevo público más adelante pueda consultar nuestro evento. Destaco con agradecimiento la generosidad del doctor Santana Vela y la maestra Pérez Toledo por acompañarnos en esta jornada. Tengan por seguro que sus aportaciones afianzarán la formación de los estudiantes. Gracias también a Bárbara, Juan Ricardo, Mauricio y Alonso por su interés en la experiencia paleográfica, por cada uno de los momentos compartidos en el aula y ahora en este foro. Su entrega, dedicación y el ánimo de aprendizaje pues se mantuvo a lo largo del semestre, y este querer compartirnos su trabajo pues es también muy relevante. A quienes nos siguieron y acompañaron en las redes sociales les damos las gracias y los invitamos a seguir al pendiente de los futuros eventos de nuestra asociación. Mañana también tendremos la jornada de presentación de trabajos paleográficos del grupo de quinto semestre que está cursando la primera parte del curso de paleografía. Ellos presentarán documentos del siglo XVII y el horario de nuestro coloquio es de 8 de la mañana a 11. Les animamos a seguirnos y pues también a comentar por las redes sociales. Pues por su atención y colaboración, muchas gracias. Y pues quisiera pedirle a la maestra Pérez Toledo, también como miembro distinguida de la asociación, si quisiera brindar algunas palabras para poder clausurar esta jornada. Pues solo recalcar la importancia en la formación de este tipo de eventos, y también como un ejercicio al final del semestre en donde se ve pues los frutos de toda una serie de jornadas donde se han trabajado pues de manera muy clara metodologías por parte de la maestra Elena. Felicitarlos por este compromiso, por la seriedad con la que lo encararon, y bueno, nada más instarlos a no dejar perder este entusiasmo y pues esta investigación y llevarlo a un siguiente paso, ¿no? Pensar en una publicación, pensar en un proyecto de tesis, y bueno, con esto pues nada más felicitarlos nuevamente, y también a la maestra Ansúrez. Muchas gracias. Pues muchas gracias. Sus constancias de participación se las haremos llegar por correo electrónico durante la próxima semana. Pues con esto concluimos. A todos muy buenas tardes y estamos en contacto. Gracias.